Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenido a su programa Jesús en mi familia. Estamos saliendo en vivo y en directo desde aquí en nuestro templo central, ubicado en la intersección de Avenida José Olaya con Avenida Pastor Sevilla. Ahí está ubicado nuestro templo, aquí en el distrito de Villa El Salvador, en la ciudad de Lima. Amén, saludando a nuestras autoridades. Amén, dentro de esta obra, a nuestro amado pastor Rodolfo González, a su amada esposita, la sierva Rita Vázquez, a nuestro amado pastor Luis Mesa, amén, y también al presbítero de esta zona 18, pastor Bernardo Neira, su amada esposa, la sierva Elvira. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes también que se están conectando a su programa, amén, y hoy el tema es el poder del ejemplo en la familia. Amén. Vamos a dejar también a mi esposita con unos saluditos. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones. Nos sentimos muy contentas, privilegiados de poder participar de este programa. Y no sin antes poder saludar a nuestro amado pastor, gloria al Señor, pastor Rodolfo González, su amada esposita, pastor Luis Mesa, Boca Negra, y a nuestro presbítero, pastor Bernardo Neira, y su amada esposa, sierva Elvira. Gustosa y contenta de poder participar en este programa bajo el título El poder del ejemplo en el hogar. Así es. Es necesario, es vital este tema dentro del hogar. Amén. Y para esto vamos a considerar una lectura de la palabra del Señor también. Amén, claro, cómo no. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 37, del verso 26, y vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Gloria al Señor. Podemos ver que nos habla, así ¿sí? es. O vamos a desarrollar acá ahora el tema del hogar, ¿sí? Pero antes podemos definir qué es el hogar y de dónde es que viene esta palabra, ¿no? Esto deriva de latín, ¿no? Focus, en la cual en aquel entonces pues preparaban una hoguera para buscar abrigo, calentarse, ¿no? Y poder interactuar con las personas que se reunían en el lugar. Así es, muy importante esta consideración. También si vemos que se encendía un fuego, el fuego está relacionado uno a vida, amor, abrigo, y también podremos ver también que el hogar es un lugar donde viven, ¿no?, las personas que son integrantes de este hogar, de esta familia. Y muy importante ver también esto, que hay una diferencia entre casa y hogar. Casa es el edificio, la estructura, ¿no? Y muchas casas son buenas, son hermosas, pero los que lo integran realmente no hay una comunión, no están integrados entre sí. Amén. Por eso vemos también que el que instituyó la familia, el hogar, es el Señor en el libro de Génesis. Entonces vemos todo eso y vamos a ver también los factores no dentro del hogar. Alabado sea el Señor. Amén. Lo que es la autoridad dentro del hogar. Claro, pero también podemos ver, antes de pasar al tema de la autoridad, podemos ver que en esta reunión de estas familias, ¿no?, había interacción, había socialización, ¿no?, y había también la comunicación fluida entre las personas que se reunían, ¿no? Y bien es cierto que menciona usted, pastor, sobre aquellos hogares que ahora están siendo formados
y que la sociedad, ¿no?, pretende concientizar a la población de hogares formados por dos padres, hogares formados, ¿no? ¿Qué valores podremos encontrar en estos tipos de hogares que ahora se piensan concientizar, inculcar en la población, en la niñez de ahora, ¿no? Claro, yo creo que hay una escasez ahí de valores, de principios, de verdad es formar algo, pero sin un sustento, ¿no? Sin una base, sin un principio ni un fin. Es un hogar que se forman a la deriva, ¿no? Que está lejos de lo reglamentado e instituido por nuestro Dios Todopoderoso. Claro, ese es uno, la parte muy importante, que Dios lo que ha hecho lo ha hecho perfecto, y otro es que aún las leyes no amparan, ¿no? Pero, amén, esto está dentro de los errores, el descarrío de la gente que no considera el consejo de Dios. Podemos ver ahora el siguiente punto. Dios ha establecido también un orden dentro del hogar y ha puesto autoridades dentro del hogar, ¿no? Así es, ¿no? Entonces podemos entender que la autoridad dentro del hogar son los padres, ¿no? En la cual nosotros tenemos esa responsabilidad de poder guiar, dirigir, instruir a nuestros niños. Así ¿no? es. Ahora, ¿cómo debe ser esa autoridad, ¿no? O cómo debe ser ese liderazgo dentro del hogar, ¿no? La sociedad ha confundido, ¿no? Los roles dentro del hogar. Vemos que se trata de cambiar los roles de la sociedad y vemos tal vez protestando a nivel mundial mujeres tratando de ejercer, ¿no?, la autoridad dentro del hogar. Pero en realidad la Biblia, amén, nos habla de los roles establecidos por Dios, que es una autoridad, pero no es un autoritarismo. Y ahí viene la confusión al pedir la igualdad del género, ¿no? Sugerir este tipo o plantear estas leyes, ¿no?, que van por la igualdad de género. ¿Por qué? Porque se ve abusos, se ve violencia, como usted es testigo, ¿no? Y todo eso también debilita el hogar, la familia, y podemos ver que hay una diferencia grande entre la autoridad que Dios ha puesto y el autoritarismo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, vamos a definir en todo caso qué es la autoridad y qué es el autoritarismo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de todo esto. Claro. Bien, Así es. ¿qué es la autoridad, no? Es un servicio que tiene un lugar y que también tiene una función, ¿no?, de dar un buen ejemplo dentro del hogar. Cuando hay autoridad, los niños van a ser educados, ¿no? Van a ser educados bajo un propósito, con valores, ¿no? Con valores que van a permitir que los niños sean independientes, que sean autosuficientes, ¿no? Y que socialmente van a ser aceptados también, ¿no? Ahora, también esto va a repercutir en lo académico. Pero, por ejemplo, también el otro lado es el autoritarismo, ¿no? Y el autoritarismo consiste en llamar, obedecer sin razonar nada a la autoridad, ¿no? Entonces eso lleva a violar ciertos derechos, ciertos principios aún establecidos por Dios mismo, que el hijo debe ser criado, pero no llevarlo al extremo de airarse, ¿no? Del hijo renegar dentro de un hogar cristiano incluso, porque no se siente parte del hogar, porque nunca tal vez sus sugerencias son aceptadas, ¿no? Así es. Entonces, la autoridad en el hogar debe
considerarse estos tres elementos, ¿no? El buen ejemplo. Así ¿no? es. El buen ejemplo para lograr lo que ya mencionamos antes, ¿no? Y debe haber una firmeza, ¿no? Y también no dejando de lado lo que es la bondad, el amor, para poder corregir, instruir, guiar, ¿no? Y encaminar. Así es. Por ejemplo, el día de hoy estamos abordando el tema, amén, el poder del ejemplo dentro del hogar, ¿no? Y usted que está allá puede ver el producto de nuestros hogares dentro de las calles, dentro de la sociedad. Estamos en el ambiente político, cultural, enfrentando situaciones de corrupción, de inmoralidad, y entonces todos ellos son producto de un hogar. Son individuos que han sido formados dentro de un hogar y ellos o han tenido mal ejemplo o buen ejemplo. Entonces ahí lo que trasciende un hogar bajo el consejo de Dios, un padre, una madre que en las manos de Dios ha decidido, ¿no? Dar ese buen ejemplo, ser guiado por la palabra de Dios y guiar también a sus hijos bajo la palabra de Dios. Amén. Escuchamos una historia de un pueblo de Barranca. No sé si usted nos puede compartir, pastor. Claro, una anécdota que ocurrió acá en Barranco, ¿no? Un balneario muy conocido aquí en la ciudad de Lima, que se vio, ¿no?, asediado de escándalos callejeros, ingesta de alcohol, drogadicción. Entonces los vecinos se fueron a reclamar a la comisaría, ¿no?, pidiendo que la policía hiciera algo, operativos para detener esto. Entonces el oficial a cargo, me acuerdo que los citó, coordinaron para una reunión donde se tuvo un ambiente muy grande, donde estuvieron presentes como 200 líderes vecinales, ¿no?, de clubes deportivos, asociación de comerciantes, microempresarios, y todos ellos estaban en esa reunión. Y ingresó el comandante saludando a los vecinos y tomó su lugar en la reunión y presentó la reunión y la necesidad que había. Entonces la dificultad era encontrar a los responsables, ¿no?, o detenerlos. Y lo raro, lo extraño que ocurrió en esta reunión fue que el comandante señaló al público que estaba presente y dijo: los culpables, los responsables están entre ustedes. Y eso de verdad causó una sorpresa en los vecinos, ¿no? Porque los vecinos decían: tú tomas en las calles, tú te drogas. Y el vecino respondía: no, yo trabajo, soy empresario, soy comerciante, tengo mi empresa, salgo muy temprano y llego en la noche a mi casa, no, yo llego a descansar. Entonces el comandante, interviniendo ahí nuevamente, dijo: seguro que ustedes están preguntando ¿por qué dicen quién es el responsable? Seguro se están preguntando eso. Quiero hacerle unas preguntas, digo. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, estudian? Levantaron la mano una mayoría. ¿Sabe usted que su hijo llegó a la universidad el día de hoy? ¿Lo has ido a ver uno de estos días, entre la semana? Los que tienen hijos en el colegio, ¿han ido a ver que su hijo llegó hoy día al colegio? O tal vez no llegó, ¿no? Entonces, otros habían despedido a sus hijos a la academia. Entonces, el comandante lo que dice: muchos de ustedes, su realidad es que no ven a sus hijos, no conversan, no comen juntos, solamente saben que está estudiando y que si aprobó el año, pero la verdad, la realidad es que muchos no saben si hoy llegó a donde tenía que ir su hijo. Son como dos desconocidos dentro del hogar. Entonces, la reunión se fue ya calmando los ánimos ahí, viendo que a veces el hombre, la mujer, tiene que ser movido a reflexión. Y el comandante, me acuerdo que terminó esa reunión con una reflexión. Él, trabajando en la comisaría, dice que se acercaron dos madres de familia, cada uno con un bebé a cuestas, ¿no?
Y una de ellas decía: comandante, qué mal habrá hecho mi hijo para que nazca en un país donde hay delincuentes, prostitutas, donde hay corruptos, inmorales, asaltos, secuestros. Qué mal habrá hecho mi hijo, comandante. Y la otra mujer, mira, me extrañó esto, ¿no? Que la otra mujer dijera esto: comandante, ¿qué clase de hijo le voy a dar a mi país? Y el comandante dijo en esa reunión, yo me quedé con la segunda afirmación: vecinos de Barranco, ¿qué clase de hijos le estamos dando a nuestro país? Amado amigo que estás escuchando, ¿qué clase de hijos le estamos dando a nuestro país? ¿No? Todo comienza del hogar. Todo comienza con el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Jesús dijo: un árbol malo no puede dar buenos frutos. A veces hasta vemos dentro de nuestros templos que llegan padres de familia trayendo a sus hijos, sean adolescentes, aún en la institución educativa que tenemos, llegan trayendo a sus hijos y con la esperanza de que cambien. Pero la verdad es que se le imparte la palabra dentro de la iglesia, dentro del colegio cristiano, se le imparte la palabra, pero luego en el hogar no encuentran el ambiente propicio para que eso siga creciendo, siga desarrollando. Entonces esto va a impedir que esa palabra prospere en su corazón. Entonces la importancia del ejemplo dentro del hogar es muy vital, muy vital. Así es, exigimos un cambio de nuestros hijos, exigimos un cambio en la sociedad, pero nosotros no hacemos nada para propiciar este cambio, ¿no? No mostramos el buen ejemplo dentro del hogar. Y nosotros sabemos, ¿no?, que por la palabra que nos dice: instruye al niño, ¿no? Así es. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos está indicando, ¿no?, que nosotros debemos instruir y no esperar la etapa de la adolescencia, de la juventud, cuando ya hay ciertas características marcadas dentro de ese adolescente o de ese joven, ¿no? Y también entendemos nosotros, pues, que los niños son como esponjitas, ¿no? Que todo van recepcionando de cómo van actuando sus padres. A veces al niño le decimos: no lo hagas, pero es el padre o la madre quien lo hace, ¿no? Así es. Entonces, ellos son como una copia para luego hacer la réplica, ¿no? Y tenemos en la Biblia, pastor, un texto, ¿sí?, muy importante que nos habla de esto. Si lo podemos leer, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 5, que nos habla de un pasaje muy conocido, ¿sí? Tal vez lo escuchamos por ahí, ¿sí? Y vamos a leerla. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 1, el verso 5, ¿sí? En esta parte que acabamos de leer nos habla de que debemos agradar, ¿verdad? Pero antes, el capítulo 1, verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Podemos ver ahí, muy importante, ¿no? Este texto es muy clave. Podemos ver a lo largo de la historia bíblica
el ejemplo de Ana, de Moisés, aún del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Cómo la labor del Padre es trascendental, el ejemplo primeramente, ¿no? El ejemplo va a ayudar en la decisión que el Hijo va a tomar, porque todos hablamos, todos experimentamos una conversación, un consejo, ¿no? Que viene de aquí, que viene de allá, pero muy pocos buenos ejemplos, ¿no? Me encontré yo a un hombre que era un hombre, ¿no? Abandonado en el vicio, en el pecado, y este hombre, cuando hablaba de su padre, me decía: mi padre era un hombre recto, un hombre duro, no permitía la indisciplina en mi hogar. ¿No? Yo le digo: y si era así, ¿por qué usted lleva esa vida? ¿Por qué usted está en esta condición? Es que él me decía una cosa, pero hacía otra cosa, ¿no? Él decía: nadie debe tomar aquí, pero él llegaba ebrio. Nadie debe llegar hasta muy altas horas de la noche al hogar, pero él llegaba en las madrugadas, gritando, hacer un escándalo en el hogar. Entonces yo entendí que la vida consiste en hablar, pero no hacer lo que uno habla, lo que uno dice. Aconsejar y no hacer lo que uno aconseja. No, aquí vemos que el consejo de Dios también nos habla que debe ir acompañado del ejemplo. Amén, del ejemplo. Y por eso tenemos los testimonios de Ana, amén, que luego vemos que un hombre de Dios como Samuel. Este es en base, porque cuando Samuel entra al templo a ministrar en la presencia de Dios, tenía al sacerdote Elí con sus hijos se habían corrompido, se habían extraviado de las cosas de Dios, andaban mal, pero Samuel le ayudó el fundamento que recibió en su hogar, no solamente la palabra, sino el ejemplo de esta mujer que hizo una labor muy hermosa. Y luego más adelante vemos también en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Él creció, dice, en gracia, en sabiduría, amén, para con Dios y los hombres, ¿no? Esto habla de una sujeción, una obediencia a lo que recibía de sus padres. Y podemos ir también a Deuteronomio, ¿no? Alabado sea el Señor, amén, en el capítulo 6, donde el Señor le dice que esta palabra hablarás a tus hijos, ¿no? Al levantarte, al acostarte, en el campo, en todo lugar. El Señor habla que el Padre debe ser el que debe vivir, ¿no? Regido por esta palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Sí, acá tengo la palabra del libro de Deuteronomio capítulo 6 y la vamos a leer juntos, que dice en el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos cómo aquí Dios va dando las directrices, ¿sí?, a los padres que somos los responsables de poder guiar a nuestros hijos, ¿no? Entonces podemos entender que el buen ejemplo que nosotros damos es lo que van a hacer nuestros hijos más adelante. No es que yo hoy hable con amor y mañana mis hijos van a ser así, ¿no? Eso va a tener también su proceso. Y conforme van creciendo, van madurando. Así es, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a considerar otra cita bíblica. Dice
para ver, ¿no?, lo importante que es el ejemplo dentro del hogar y la perseverancia, las pisadas que el Padre está dando en esta vida, debe ser bajo el consejo bíblico, ¿no? Porque detrás de ese consejo bíblico hay una promesa también. En el Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice: el justo camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Esto habla de una promesa para la generación venidera, ¿no? Nosotros dentro de nuestros hogares, con el ejemplo que le da el Padre cristiano, estamos sembrando, estamos dejando una simiente de bendición, ¿no?, que Dios nos ha encargado, porque podemos ver si Israel y la palabra de Dios, que ahora la podemos considerar y la podemos saborear y degustar de esta preciosa palabra, Dios antes se lo encomendó a su pueblo, a Israel, a Abraham, al cual le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque había una confianza también en Abraham. De parte de Dios decía: él va a enseñar a sus hijos lo que tienen que hacer, aun cuando Abraham ya no esté. Entonces, qué importante es que dentro de nuestro hogar, como cristianos, también valoremos que tenemos la palabra. Amado hermano, usted que está en sintonía, considere que tiene un arma poderosa de transformación, de cambio, de freno para la corrupción. Porque si vemos a través de la historia bíblica, Jerusalén, una ciudad muy anhelada, muy codiciada, muy visitada, muy amada, era porque en los días festivos la gente que visitaba podía ver cómo era su vida, cómo eran los hogares, cómo eran las familias, qué ejemplo se daba en medio de ellos. Se podía ver, muy importante esto mencionarlo, que los padres compartían el desayuno, por ejemplo, con sus hijos, y luego de uno en uno le declaraban las promesas de bendición de Dios. Bendito serás en el campo, bendito sea la obra de tus manos, y le declaraban, y eso era de verdad muy llamativo, ¿no?, para la gente que estaba visitando Jerusalén, y se deleitaba en eso. Los tiempos de oración que ellos tenían en la mañana, a media tarde y al atardecer, ¿no?, entrando ya casi la noche, 3 veces al día, el pueblo de Dios recurriendo al templo a adorar, y ese ambiente muy precioso, leyendo, estudiando la ley de Dios. Y eso lo que puedo resaltar, ¿a qué llevó? Uno, a que la palabra de Dios se preservara a través de esa transmisión del ejemplo, de la enseñanza en los hogares, y también podemos ver que el hogar se ha mantenido tal cual es. Los valores, los principios establecidos por Dios, el respeto, la consideración a cada integrante del hogar se ha mantenido, ¿no? Y lo que podemos rescatar de todo esto es que también de Israel viene la bendición para el mundo, ¿no?, por la palabra que preservaron, ¿no? Podemos decir entonces que los padres tenemos la herramienta, ¿sí?, en nuestras manos, que es el ejemplo, no es la escuela, ¿no? Porque a veces algunos padres dicen: lo voy a poner en una escuela A1, ¿no?, entre comillas, para que mi hijo sea cambiado, transformado, renovado, ¿no? Pero también recordar esta frase que dice que la primera escuela que nuestros niños tienen es el hogar, y los primeros maestros que nuestros niños tienen son sus propios padres. Así es, porque dentro del hogar el niño, ¿no?, va a aprender a saludar,
a considerar al otro, a ayudar, a ser solidario. Eso no lo va a aprender en la calle, no lo va a aprender en una academia, en una universidad. Aprenderá la ciencia, aprenderá las matemáticas, ¿no? O desarrollar en cualquier área profesional, pero no va a aprender esto que se hace dentro del hogar. Y qué bueno rescatar todo esto que se ha dejado, porque muchos hogares se han convertido como en hoteles, ¿no? Donde el padre, la madre solamente llegan a dormir y a veces el hijo está ya dormido y se van cuando está también descansando todavía. Y entonces se puede ver este distanciamiento y se puede ver que el ejemplo que le está al niño dando ahora es la televisión, el internet. Ahora todavía con esta situación de la pandemia, ¿no? El distanciamiento del padre, la madre es más todavía, ¿no? Entonces podemos ver eso, y aquí vamos a considerar otro texto bíblico en el Salmos capítulo 112, versículo 1 y 2, ¿no? Ahí si usted tiene su Biblia también nos acompaña. Dice en el versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Estamos hablando de que el padre o los padres deben dar el ejemplo. Y en el versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Miren, qué tremenda palabra, ¿no? Así es. Entonces, queramos o no, los padres somos el espejo para nuestros hijos, ¿no? Así es. Y también cabe de repente aclarar aquí que los niños, hoy en día se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Que los niños no captan solamente los que se oyen, ¿no? Que hay mayor aceptación o mayor aprendizaje, podemos decir, que cuando ellos participan, ¿no? O cuando ellos lo ven, a diferencia de que lo están escuchando, ¿no? Así es. Si ven lo que le están diciendo, ¿no? Si ven practicar lo que sus padres dicen, entonces eso cala mejor y se profundiza y se va cimentando. Así es, porque eso es muy importante. Dentro del hogar el hijo va a tener esa seguridad de que lo que le están enseñando es algo por su bien. Entonces, amado padre de familia que está en sintonía, darle ese tiempo, ¿no? Porque un poderoso mensaje, un poderoso ejemplo va a ser lo que el hijo va a recibir dentro del hogar. Por eso este tema muy precioso, el poder del ejemplo dentro del hogar, ¿no? Eso es dinamita que lo va a consolidar al niño, luego adolescente, luego joven, porque saliendo de un hogar a un cristiano con principios bíblicos, pero si no ha tenido el acompañamiento debido dentro del hogar, ¿no? Lo van a desbaratar en la universidad, con filosofías, con pensamientos ideológicos. Eso es terrible, ¿no? ¿No? Así es, y esta función no puede ser delegada a un tercero, ¿no? Porque a veces se suele decir, ya te encargo con el primo, la prima, ¿no? O con la ama de casa para que usted la corrige, ¿no? Es función netamente de los padres. La disciplina que el hijo va a valorar es la que viene con el ejemplo, porque y lejos de Dios es casi imposible, porque el padre es desordenado, el padre es irresponsable, pero quiere que su hijo sea diferente, ¿no? Pero en el caso de el pueblo de Dios, amén, el pueblo de Dios primero se ha sometido a la voluntad, al consejo de Dios, y con una autoridad que viene de Dios, porque es el primero en obedecer el consejo de Dios, va a poder aconsejar, y eso es muy, muy aceptado por el hijo, porque vea delante de él un hombre, una mujer irreprensible, que
guarda, ¿no?, el consejo de Dios y también le está transmitiendo. Amén. Así, y de esta manera vamos a construir un mundo mejor, Así es. una sociedad mejor, ¿no? Entonces, queremos ver el cambio, empezaremos por nosotros mismos, entendiendo que es la gran responsabilidad y además entendiendo que es la gran herramienta que nosotros podemos dar. Por ejemplo, aquí vamos a considerar también el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice el Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Nosotros como padres, ¿no?, somos el espejo de nuestros hijos, ¿no? El hijo va a mirar en el padre su reflejo, sus fallas, sus errores va a mirar. El espejo, que es la palabra, como cristiano nos muestra nuestros errores, nuestra imperfección, nuestras falencias. Igualmente el padre, de la mano de Dios, se convierte en el espejo ahora para su hijo, para que el hijo pueda tratar de imitar, como el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Lejos de Dios, de verdad, no hay un buen molde. Lo que el adolescente está buscando, si usted, amado adolescente, nos está escuchando, si amado joven, usted no está escuchando, buscando un molde, una forma ideal, una persona, un carácter ideal, lejos de Dios no vas a encontrar. Mira a tu padre, que es cristiano, que se esfuerza, en medio de las situaciones que hay, compromisos, responsabilidades que pueda tener, pero mire a su padre que se está esforzando en buscar a Dios, el consejo de Dios, en cada error, en cada imperfección, con sus limitaciones, pero ahí está el Padre proveyendo y preveyendo lo mejor para usted, ¿no? Está Él dándote de la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, que no es un hipócrita, no es un falso, como hay situaciones de sorpresa en el mundo, que el hijo se da la sorpresa que su padre es un adúltero, que el hijo se da sorpresa que su padre hasta es un homosexual, ¿no?, que llevan una doble vida, en la casa son diferentes y por allá son otra cosa, son hombres inmorales, corruptos. Entonces, esto, hermano, amigo que nos escuchas, al amparo de la palabra de Dios, amén, nos va a ser hombres que vamos a ser pastores de nuestro hogar, que vamos a velar no solamente por el bienestar físico, los alimentos, el vestido, sino también vamos a velar por la parte espiritual, llevando con un celo, con una dedicación nuestro hogar, nuestros hijos adelante. Porque ahorita, déjame decirte, con la educación virtual también, sin el acompañamiento del padre, el hijo en su propio hogar y en las propias horas de clase se puede estar perdiendo, se puede estar corrompiendo, puede estar ingresando en la pornografía, en los juegos, ¿no?, que es en red, y el padre está ajeno a todo eso. Así es, como que desliga la responsabilidad en el maestro, ¿no? Volvemos a recalcar que no es la institución la que va a poder encargarse de sembrar en aquellos corazones los valores, los principios, ¿no? Que eso lo recibimos en casa, de parte de nuestros padres. Así es. A ver si podemos leer dentro del hogar lo que se aprende o lo que se debería aprender, ¿no? Tal vez eso no está ocurriendo en tu hogar, pero qué importante considerar esto en esta tarde. Bien, dentro del hogar, ¿qué cosa es lo que nosotros debemos aprender, ¿no? A actuar sumisamente, porque la autoridad la impone a participar activamente en la toma de decisiones. Quiere decir que no hay aquí autoritarismo. Claro. ¿No? A veces hacemos de lado a los hijos, tomamos las decisiones arbitrariamente, ya sea el esposo nada más,
o la esposa por su lado. Y la palabra del Señor nos habla que una casa dividida contra sí mismo no va a prosperar. Entonces, qué importante que la única obligación que el hijo o el que integra el hogar está obligado a participar, ¿no?, en la toma de decisiones. Así, y también debemos considerar a crear espacios rígidos donde se vive de acuerdo con normas preestablecidas o a facilitar ambientes de armonía y diálogo, ¿no? Rígidos. Así es, ¿no? O sea, algo que se debe respetar, ¿no? Porque se habla tanto en el hogar. Sí, ahora que estuvimos en pandemia, yo sé que muchos hogares, muchas familias, muchos padres de familia han hecho compromisos con la familia. Me comentaba, ¿no?, una familia y me decía, mi esposo 15 años que no ha parado continuo en el hogar. Venía en sus descansos porque él trabaja en provincia y de pronto llegaba y había pasado el cumpleaños de sus hijos, pero ahora en esta pandemia como que Dios ha permitido también que todos estemos encerrados y convivir desde que amanecía, desde que rayaba el sol hasta la noche, ¿no? Convivir y conocer el carácter del hijo y hay muchas sorpresas que se han dado, pero movidos a reflexión, muchos han hecho compromisos y han dicho, voy a pasar más tiempo con mi familia. Se compromete uno y dice, vamos a salir tal día con la familia a pasear, a compartir. Y una llamada de teléfono dice, no, ¿sabes qué? No voy a llegar y excusas. Y se rompe. Entonces la recomendación aquí es crear esos espacios rígidos, que no se toque, que sea preciso, que se respeten, que de donde sea tenemos que llegar a esa hora a conversar, a encontrarnos con la familia, con el padre, con la madre, ¿no? Eso es bueno, eso se ha perdido dentro de los hogares. Fortalecen. Claro, anima, ¿no? Nos solidariza, nos une, así es. Así, entonces estamos viendo qué importante es todo esto y qué es lo que vamos a ir aprendiendo dentro del hogar. También a imponer sus puntos de vista o hacer consensos a pesar de las dificultades. Claro, porque el hijo cuando va a salir del hogar va a encontrar personas con distintos puntos de vista, con distintas opiniones, tal vez hasta contra su fe, contra sus creencias. Pero ¿quién le va a enseñar a debatir? ¿Quién le va a enseñar un diálogo alturado, sin perder los papeles, sin tener que generar violencia o una contienda, ¿no?, necia, la cual habla la Biblia? Es el padre. ¿Quién va a ser el moderador? La madre. No levantes la voz, baja la voz, cálmate. Y de antemano el ejemplo, ¿no?, en el diálogo, en la conversación. Bien, otro punto también dice a considerarse superior a otros o a valorarnos en igualdad. Así es, ¿no? Usted ve todo lo que está convulsionando actualmente, revolución, el feminismo, la ideología de género o la violencia de género, ¿no?, que son banderas, hermanos, para muchos principios ideológicos, intereses detrás de ellos también. ¿Por qué? ¿Y de dónde salen esos individuos que son manejados, que son volubles, que son cambiantes? Hoy día están con una tendencia, con una moda, y mañana están con otra. Y no tienen una identidad propia como adolescentes. Ya se están cortando el cabello como fulano, ya se visten como el otro artista, y prácticamente su identidad no es propia, no ha sido formada, no ha sido moldeada dentro del hogar. Eso es por ausencia de un buen ejemplo dentro del hogar, ¿no? El individuo es una recopilación de identidades, de personalidades, de diversos hombres, mujeres, la farándula, del cine, de la música, del deporte, y a la final él no sabe ni quién es, ¿no? Y eso es triste ver, y qué bueno es que la Biblia nos enseña que nadie debe tener un alto concepto mayor que el que debe tener, sino considerar a su hermano, a su hermana como mayor que él,
Entonces esto es algo grande que se debe promover dentro del hogar, porque a veces dentro de nuestros hogares estamos formando hijos soberbios, orgullosos, altivos, arrogantes, que pueden desarrollar una carrera profesional, que pueden tener buenos logros dentro de la sociedad, pero no son solidarios, no son considerados, ni aún con su propio padre, ni aún con su propia familia. Así es, ¿no? Entonces, vemos también otro punto que debemos conocer, dice, a obligar a otros a actuar o a favorecer la colaboración mutua. Aquí dentro del hogar se puede ver, ¿no?, que se promueve este valor de la solidaridad. Si nos quejamos ahora que usted llega a un buen hospital y usted se puede estar agonizando ahí y no te atiende, como que hay una indolencia, ¿no? Puede ser uno, porque falta personal médico, pero a veces, muchas veces no es eso, sino es la falta de humanidad, de solidaridad, ¿no? ¿Y dónde se aprende esto? En la casa. Con las historias bíblicas que podamos contarle como padres, ¿no? Porque eso se enseña en el hogar. Nosotros, por ejemplo, con mis hijos, ¿no?, ya recogemos ropa que les queda chico, identificamos dentro del lugar donde vivimos hogares con necesidad y ellos lustran su zapato, sus pantalones lo lavan, lo doblan bonito, preparamos unos paquetes y vamos, lo dejamos, tocamos la puerta y nos corremos. Y las personas que viven ahí abren la puerta y vemos a sus hijitos que abren, ¿no?, la bolsa y empiezan a probarse los zapatos, la ropa que se le ha dejado. Y mis hijos estamos mirando escondiditos nosotros y ven, ¿no?, cómo lo que tal vez para ellos no puede ser útil, para otros es útil, ¿no? En vez de tirarlo a un tacho de basura, en vez de dejarlo malograr por ahí, ¿no?, ellos sienten esa solidaridad. Y lo hemos hecho muchas veces. A veces hemos juntado fruta, ¿no? Y también igual, hemos llevado, ¿dónde llevamos? Ya ellos eligen, ya van identificando los hogares dentro del lugar donde vivimos. A esa casa, vamos igualito, el mismo sistema, tocamos la puerta y nos corremos. Y los niños salen, empiezan a abrir la bolsa de fruta y empiezan a comerlo y se reparten. Y todo eso se va sembrando en ese corazón. Amén. También hay un caso, pastor, de algunos padres que dicen, ¿no?, yo no fui criada con amor, no siento amor, no siento el deseo de educar a mi hijo, no siento. Si él ya fuera adolescente, bueno, ya pues. Mejor. Por eso, qué importante, ¿no? Si usted no conoce al Señor y tiene ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque esto es lejos de Dios, este pensamiento, esta conducta, este desamor. Porque hace poco leí en el internet, publicaron una multa onerosa, ¿no?, por romper o extraer un huevo de águila de su nido, ¿no? Pero no hay multa por abortar. No hay una ley que te sancione, hasta pena de cárcel por romper un huevo de águila, porque es un animal en peligro de extinción. Pero indiscriminadamente la gente aborta, no hay una multa, no hay una sanción, solamente una sanción moral, es criticado tal vez, pero de parte de Dios sí hay una sanción, porque Dios abomina la mano derramadora de sangre inocente, ¿no? Entonces podemos ver que sin Dios la gente no tiene amor ni por el bebé que lo engendró con dolor, que lo tuvo 9 meses en su vientre, ¿no? Entonces, con Dios la cosa es diferente. Si usted tiene esa conducta, esa actitud, no tienes ese amor por tus hijos, busca a Dios. Nadie puede dar nada de lo que no ha recibido, de lo que no tiene. ¿Quién va a llenar tu corazón de amor? Es Dios. ¿Quién te va a ayudar a dar el mejor ejemplo? Es Dios dentro de tu hogar. Dios te va a llenar de amor por esos hijos que has tenido,
¿no? Y eso te mueve, ese amor a Dios te mueve a dar el ejemplo, el mejor ejemplo, no estar ingiriendo alcohol delante de ellos, no estar hablando grosería delante de ellos, no estar fumando delante de ellos, no procurarles un daño a ellos. Entonces, la palabra de Dios es vital aquí para que el hombre regenerado, nacido de nuevo, pueda tener un cambio, ¿no? En su hogar primeramente, en el entorno donde vive, y por ende en la sociedad y en el Perú, ¿no? Donde estamos presentes nosotros. Así, esta preciosa palabra es la que contiene el manual de vida, ¿sí? Así es. Donde le va a decir al hijo cómo andar, ¿no? Al adolescente, al joven, a la madre, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen ciudadano. Pero ya el pastor lo dice, cuando dejamos de lado esta palabra, es la que va a suceder como en el caso de esta madre que me mencionaba, que no tenía amor, ¿no? Entonces ella también pues actúa ahora de esa manera porque cuando era niña no recibió amor, ¿no? Entonces, y esto, la historia va a ir continuando. Es un círculo vicioso. Repitiendo. Claro. Pero ahora estamos compartiendo esta palabra y en el nombre de Jesús se puede detener con la ayuda y la gracia del Señor. Porque mire, el buen ejemplo es exigente, ¿no? Para uno mismo primeramente, ¿no? Para uno mismo. Pero el buen ejemplo también le va a exigir honradez, ¿no? Honestidad. Y pensar bien, ¿no? De los demás, respetar a los demás, la fidelidad, ¿no? Y no es decir al hijo, sube, camina por ahí, sino el padre va a tener que ir delante, caminando con pisada firme, ¿no? Y qué bueno que usted, si no has tomado tu decisión de servir a Dios, hoy tomes tu decisión y dejes huellas por las cuales tus hijos deban dar. Y es el mejor legado que los padres deben dejar a sus hijos, ¿no? Así es. No es la casa, los bienes materiales. No. El gran ejemplo. Por eso el tema del día de hoy, muy precioso, el poder del ejemplo dentro de tu hogar. Con Dios todas las cosas son posibles. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Tal vez 20 años de dar mal ejemplo en tu hogar. Tus hijos ni se acuerdan de usted. ¿Cómo está la condición en tu hogar? Porque le has dado mal ejemplo. Yo he estado en lugares donde sus hijos no han querido ni enterrar a sus hijos. La iglesia ha tenido que asumir como parte de nuestra labor social y enterrar a ese individuo que ni lo conocíamos. Pero por un gesto de amor de Dios, gesto de solidaridad, de humanidad. Y hemos enterrado a un hombre con toda la iglesia. Su padre. Y luego, cuando ya terminó el entierro, llegó el hijo y nos pidió disculpas y nos dijo, perdona hermanos, yo no quería ni tocar a este hombre porque este hombre desde que fui niño nunca me dio buen ejemplo, nunca estuvo a mi lado. Bueno, ahora se murió, ni siquiera lo siento, ni siquiera hay dolor en mi corazón. Qué triste es vivir dando un mal ejemplo. La Biblia habla que está establecido que el hombre tiene que morir un día. Y después que muere, el hombre va a ser condenado o pasa a la vida eterna. Hay dos caminos que el Señor te ofrece en la vida que estás llevando. Tal vez nunca has escuchado el Evangelio, tal vez nunca te han predicado, pero hoy puedes cambiar la historia de tu hogar, de tu familia. Tú puedes escribir una historia diferente, poder pedir perdón, reconciliarte con aquellos que has hecho tanto daño. Tal vez estás en una cárcel, estás en un hospital, pero Dios te da una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y a usted, amado hermano, que nos ha escuchado, Dios te anima a través de estas palabras que usted está formando las joyas de Cristo, instrumentos poderosos que van a revolucionar la sociedad. Vale la pena el esfuerzo, orar con ellos, leer la Biblia con ellos, vale la pena seguir adelante con este ejemplo
que usted les está dando hasta aquí. Oramos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, mi Rey, mi Salvador. Usted sabe, Señor, la necesidad de estas personas que están frente a estos medios, Padre. Pero este programa usted lo ha levantado como un canal de bendición que va a alcanzar, que va a romper cadenas, que va a desbaratar las obras del diablo, Padre. Glorifícate en esta hora, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Reprende toda obra del maligno. En el nombre de Jesús bendice sus hogares. Señor, llena ese corazón duro, indolente, llénalo de amor. A lo sensible, Padre, a lo solidario, Dios mío. Lo que es imposible para ese hombre, para esa mujer, para usted es posible, mi Rey. Glorifícate en esta hora, Padre amado. Cada hogar, cada familia, cada hijo está en tus manos, Señor. Amén y amén. Este ha sido su programa Jesús en mi familia. Dios le bendiga.